Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos ustedes. Que el Señor nos dé su palabra en esta hermosa mañana. Buen día, señor caballero Manuel Tineo. Dios me le bendiga y me le dé mucha vida y salud. Amén, igualmente. Buenos días para todos los que están conectados ya en este momento. Estamos aquí para todos ustedes, para servirle, para llevar palabras de vida a todos ustedes. Así el Señor lo ha querido porque no ha dado la oportunidad para hacerlo. Entonces, nada es por coincidencia. Si estamos aquí es porque el Señor así lo ha querido. Y ustedes también que están conectados, es porque el Señor también ha querido que ustedes escuchen su palabra, aprendan de Él y se entreguen por completo a Él. Ese debe ser nuestro anhelo, conocer a nuestro Dios mediante la palabra y entregarnos de manera total, porque no hay mejor refugio, mejor bendición que estar puesto en la mano de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que dé el entendimiento, que nos ayude a comprender la palabra del Señor, que nos guíe por el buen camino. Amén. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, Señor, Dios eterno que está en los cielos, glorificado, honrado sea su nombre, Padre amado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, el cual invocamos para dirigirnos a usted en esta oración, Señor. Queremos rogarle, Dios mío, que usted ponga en nosotros el Espíritu de Cristo, para que sea su Santo Hijo Jesucristo quien pueda explicar la palabra, Señor, de parte suya, Dios mío, a través de nosotros. Le rogamos que el entendimiento, Dios mío, usted abra en nosotros el entendimiento y de aquel que escucha su palabra, Padre. Para que no sean nuestras propias palabras, Señor, sino que sea el Espíritu Santo que ponga freno y bozar a nuestra lengua, Padre amado, y nos domine, Dios mío, para llevar su palabra sin ningún tipo de malicia, Señor, ni engaño a todas las naciones, Señor, en este momento. Ponemos, Dios mío, el público, esta emisora, nuestra familia y todo aquel, Señor, que está deseoso de hacer su voluntad, que pueda escuchar, Dios mío, y entender su palabra. Amén. Padre, gracias por este día. Nos encomendamos a usted en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así que nuevamente buen día para todos ustedes. Recuerden compartir este programa con sus amigos, con sus amistades. Esta estación de radio es fácil de sintonizar, pues estamos en las redes sociales. Usted puede buscarnos en Google como Fénix Radio. Estamos también en Facebook como Francisco Javier Rodríguez. También estoy en Facebook como DJ Fénix Rodríguez. También como Fénix Radio. En TuneIn Radio. Estamos en todas las plataformas digitales. Esto es fácil de escucharnos. También estamos transmitiendo en vivo a través del coyotesantana.com, a través de losmoncioneros.com. Estamos en Google, estamos en TuneIn Radio. Bueno, estamos en todas las plataformas digitales. Señores, hoy en día, antes de entrar a la palabra del Señor, o sea, antes de leer el capítulo que viene, que sigue, pues ayer quedamos en el capítulo 4. Ayer quedamos en el capítulo 4, versículo 12. Ayer quedamos en el capítulo 5 y vamos a entrar hoy al capítulo 5 de Primera de Pedro. Ayer quedamos en el capítulo 5, porque recuerden que terminamos que dice: por eso los que padecen según la voluntad de Dios sigan haciendo el bien, encomiéndense al fiel Creador. Ayer hablamos de los sufrimientos que tenemos que visualizar nuestra vida, porque nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos deben ser iguales a los de Jesucristo, por lo que Cristo sufrió.
Así que el que pudo degustar del programa de ayer pudo entender esto, que muchas personas creen que las pruebas, que los sufrimientos son los padecimientos del mundo común. No. Dice aquí que según los padecimientos de Cristo, o sea, nosotros tenemos que ver si estamos sufriendo por lo mismo que Cristo sufrió. Hay muchas personas que en este sentido están equivocados, porque hay personas que por sus malas decisiones, o sea, por las consecuencias del pecado, que son las consecuencias del pecado, y se dicen ser cristianos de boca, creen que están metidos a prueba. No, 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 no. Recuerde que cuando usted comete un pecado hay consecuencias. Ahora, si por usted abstenerse al pecado, usted sufre, ya eso es otra cosa. Esos son los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió por el pueblo de aquel tiempo, por ejemplo, porque le quería enseñar la verdadera forma de adorar a Dios, de hacer las cosas. ¿Y quién se le impuso? El pueblo religioso de aquel tiempo se le opuso. ¿Por qué? Porque como Cristo era un hombre santo, entonces avergonzaba a los que se llamaban santos. Cristo sufría eso. Entonces, todas estas cosas, Cristo sufrió por mantenerse firme en la palabra. Ahora, cuando Cristo veía también al mundo, a las personas desahuciadas, confundidas, porque en aquel tiempo de Jesucristo, ¿cree usted que solamente había una sola religión? No. En el tiempo de Jesucristo, habían más de 4 o 5 religiones. Por ejemplo, los samaritanos, aún los samaritanos, también era como si fuese una religión, porque los samaritanos, ellos tenían una fe más grande que los mismos judíos. Por ejemplo, la Biblia relata, y en la conversación de Jesucristo, oigan bien esto, en la conversación de Jesucristo con la mujer samaritana le dijo a Jesucristo: ustedes los judíos dicen que a Dios solamente se puede adorar allá, en Jerusalén, pero nosotros los judíos adoramos a Dios en todas partes. Y Jesucristo confirmó eso y dijo: llegará el día en que a Dios se adorará en cualquier lugar. Así es, así es. Oigan bien, había otra religión llamados los celotes. Eso era una religión también. E incluso los jebuseos, los seduceos, todo eso eran religiones. Fariseos. Sí, los jebuseos, los seduceos, los celotes. Yo creo que Iscariote también era otra religión, que vivían entre las montañas. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Había una religión que era la que dominaba más. Había una religión que era la que más dominaba, que era la religión, ¿cómo que le llaman a esto cuando le dicen usted, tú eres un fariseo? O los fariseos. La religión de los fariseístas era la religión que más dominaba en aquel tiempo. Había una religión que creía en la resurrección de los muertos y otra no. Entonces usted tiene que ver que Cristo encontró el mundo como está hoy en día. En aquel tiempo y este tiempo no ha cambiado en nada. No, porque en aquel tiempo es lo que estamos explicando. Había una religión que creía en la resurrección, otros no. Hoy hay religiones que creen una cosa y otros creen en otra. Entonces estamos en lo mismo. Así es. Miren, había muchos nombres, muchas religiones en los tiempos de Jesucristo. Miren, por ejemplo,
estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Todas estas eran religiones que estaban en aquel tiempo. Entonces, hoy en día estamos iguales. Digo esto por muchas cosas. Por ejemplo, hay algo que hay que corregir al mundo. Por ejemplo, voy a decir esto muy profundo con la muerte de Jesucristo. Escuchen esto, con la muerte de Jesucristo. ¿Salvó Jesucristo al mundo con su muerte? ¿Nos salvó a todos con su muerte? Sí, nos libertó, pagó la deuda. Oigan bien esto. Escuchen esto, pero escuchen con atención. Escuchen esto con atención. Escuchen bien con atención para que después no me reprendan. Escuchen bien. Jesucristo, el Señor, todavía Él no ha salvado a nadie. Y Él no salvó a nadie con su muerte. Escuchen bien esto. Escuchen bien para que después no digan, Dios lo reprenda. Escuchen bien. Lo que Jesucristo hizo con su muerte fue abrir el velo, el puente entre el hombre y Dios para que pueda ser salvado. Porque lo que Cristo hizo fue dar la oportunidad de salvarse a alguien. Ahora dice la palabra, si usted cree en Jesucristo y su sacrificio, entonces usted será salvo. Pero Cristo no salvó a nadie. Entiendas esto. Si Jesucristo salvó al mundo, ¿por qué todavía hay muerte? No, Cristo ha dado, Dios el Padre, escuchen bien, Dios el Padre ha dado la oportunidad de salvación al mundo y se la ha puesto en la mano. Ahora tú tienes que elegir. El que te salva eres tú, eligiendo el bien, que es la palabra de Dios y el sacrificio de Dios con su Hijo Jesucristo. Si tú crees esto, dice la palabra, si tú crees esto, entonces serás salvo. Amén. Pero si no cree, ya ha sido condenado. Pero si no crees, entonces ya ha sido condenado. Oigan, no es simplemente que Cristo murió y ya nos salvó. No, falta ahora la parte nuestra, que es la que salva realmente. Cristo abrió el camino. Cristo abrió el camino. Por eso es que dice que Cristo es el camino. Cristo abrió el camino con su muerte y nos libertó del pecado. Entiéndase esto. Pero vemos mucho que, como dice el cuento, borrón y cuenta nueva han vuelto a endeudarse. Claro. Entiéndase esto. La Biblia dice que Cristo nos salvó, pero es en ese sentido. Por eso dice que aquel que crea será salvo. Y el que no crea ya ha sido condenado. Sí, porque el Señor dice, la palabra dice que Cristo vino a reconciliar a los hombres con Dios. A reconciliarlo, a abrir el camino, a poner la facilidad. Pero, ¿qué dice el Señor acerca de la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien ha enviado. O sea que, porque Cristo pagara nuestra deuda, si nosotros no hacemos la parte de nosotros, como dice el hermano, no perdemos. Cristo pagó por todo. Amén, así nos dejó libre. Pero si usted continúa en el camino del pecado y no se arrepiente, aunque Cristo vino y hizo el sacrificio, para usted el sacrificio de Cristo no es válido. No es válido. Es para los que se someten a la obediencia que el sacrificio es válido. Porque es lo que estamos hablando. Cristo abrió el camino, puso toda la posibilidad de que usted llegue al Padre, que no haya un obstáculo. Lo que nosotros tenemos, ¿qué tiene que haber en nosotros? Una decisión. Y nosotros anhelar eso, anhelarlo, porque ya Cristo nos lo puso en la mano. Jesús dijo, ya ustedes saben el camino. Ya yo no tengo que volverle a decir, eso fue lo que Jesús dijo, ya ustedes saben el camino.
O sea, ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Es depender de Cristo. Si creemos esto, que Cristo murió y resucitó para garantizar nuestra vida, entonces nosotros tenemos la esperanza también junto con Él de la resurrección. Le voy a leer algo muy importante conforme a esto, porque todo lo que estoy hablando lo está poniendo el Espíritu Santo en mi corazón y va con el capítulo 5 que vamos a leer. No todos serán salvos. Ya Dios de antemano ha elegido y sabe, porque aún desde antes de nosotros nacer, ya Dios conoce nuestro corazón. Y lo dice la palabra. En Marcos capítulo 4, versículo 12, escuchen por qué Jesucristo hablaba mucho en parábolas, pero a sus discípulos le hablaba claramente y le explicaba. Oigan bien lo que dice Marcos 4:12. En Marcos 4:12 dice, para que al mirar vean y no perciban, y al oír oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. O sea, dice la palabra, se lo voy a leer desde el versículo 10 para que usted entienda. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron acerca de esta parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice por medio de parábolas. ¿Los que están dónde? Fuera. Los que están fuera. O sea, estos que están fuera, que ya están destinados a la perdición, Dios no le habla de forma clara para que entiendan. ¿Por qué? Y dice, para que al mirar vean y no perciban, y al oír oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. ¿Sabe por qué dice Jesucristo esto? Porque hay personas que creen engañar a Dios y Dios conoce el corazón. Hay personas que por su conveniencia, por el chantaje, entran a las religiones, pero el mundo todavía no ha salido de ellos y llevan su misma forma del mundo a la iglesia. Los chismes, los pleitos, las arrogancias, las vestimentas del mundo, la forma del mundo, quieren introducirlo. ¿A qué? Al pueblo de Dios. Y corrompen la santidad de Dios. Esto dice Jesucristo, que están afuera y por más que leen, no entienden. ¿Por qué? Porque es que ellos realmente, el corazón de ellos no quiere ser transformado. Ellos no quieren transformarse conforme a la palabra de Dios. Es por ello que Dios es sabio y puso esta cláusula en la muerte de Jesús. Jesús pagó el pecado, sí, pero Jesús no salvó a nadie con esto. Dio la oportunidad de salvar, que es diferente. Y hay una cláusula, primero creer y comportarse. Entonces ahí sí va a ser salvo. Amén. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Sabiendo estas palabras de Jesús. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando los que estaban allá en Judea fueron a bautizarse? Generación de víboras. O sea, le dijo claramente, ustedes malignos, ¿quién les enseñó a huir? Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Hay gente que se confía. No te confíes. No te confíes en ti mismo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? No te confíes en ti mismo. Pablo se lo dijo a Timoteo. No te confíes en ti mismo. Mantente en la doctrina de ¿quién? De nuestro Señor. Amén.
¿Eh? No te confíes, no confíes ni en ti mismo. Pero ¿qué quiere el mundo? ¿Qué quieren las religiones? No, confía en mí. Porque yo soy dirigido por Dios, pero violando la palabra de Dios. Te enseñan a violar la palabra de Dios. Te enseñan a hacer la voluntad del hombre. Y esos son ciegos que guían a otros ciegos. La palabra de Dios, el Señor Jesús fue claro. Él fue muy claro. Jesús, conociendo los corazones de la gente, expresa esta palabra. Y dice Jesús: esta palabra hablo entre ustedes para que los que entiendan, oigan y hagan como yo les digo. Pero hay muchos que no entenderán. Por eso hablo en parábola, para que los entendidos entiendan. Pero el que Jesús conoce, que tiene un corazón, que quiere a Dios, pero es para tratar asuntos a su antojo, entonces el Señor le dice: a ellos no le voy a dar a entender. No le voy a dar a entender, porque yo sé de qué manera es que ellos quieren escucharme y para qué. Sale por ahí. Pues sí, el Señor es claro. A veces quizá oyen cuando uno está dando la explicación y creen que uno está diciendo otra cosa que no lo que Jesús ha dicho. Si usted es un lector de las Escrituras y ha estudiado cuidadosamente la palabra, usted va a encontrar donde Jesús habla con esta claridad, que cuando Jesús habla es para los entendidos. A los que no le interesa, Jesús habla y ellos no lo van a escuchar porque no le interesa. Es para los entendidos la palabra. Entendido en pocas palabras es para toda la persona que le interesa. Amén. Porque aquí estamos nosotros y sabemos que hay mucha gente conectada escuchando la palabra. Pero ¿por qué están conectados? Porque le interesa escuchar la palabra y le interesa aprender acerca de Jesús. Pero hay mucha gente que deberían estar conectados, pero no lo están, porque no le interesa. Ellos saben que el programa existe y quizá lo han escuchado en algún tiempo, pero no le interesa. Entonces así mismo fue en los tiempos de Jesús. Había mucha gente que lo escuchaban, pero lo que Jesús decía no le interesaba. Así es. Miren lo que dice Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Está claro ahí? ¿Está claro? Que es el que crea en ese sacrificio, lo mismo que el hermano explicó ahorita, que el sacrificio no exonera la salvación directamente, es parte, porque Jesús abrió el camino. Con el sacrificio es parte. Pero después del sacrificio, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Después que hace el sacrificio, el que crea en este sacrificio, el que crea será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que ya nosotros tenemos que poner la parte de nosotros. Por eso es que es importante escudriñar las Escrituras, y nosotros hacemos el llamado a que usted estudie las Escrituras, conozca a Dios, porque de la única manera en que usted se va a aferrar al sacrificio de Cristo es conociendo la palabra. Y después que usted conoce, entonces usted va a hacer la parte suya. Amén, así es. Tuve que traer antes de entrar al capítulo 5, porque ayer leímos hasta el versículo 4 del capítulo 5. Tuve que darle a entender esto al mundo. Hay personas que no leen la palabra y hay otros que le dicen que Cristo con su muerte salvó al mundo. No. Cristo abrió el velo para que usted pueda hoy entrar al lugar santo, para que usted tenga la oportunidad de santificarse, de seguir a Dios, de guardar sus mandamientos y de vivir una vida santa y ser salvo.
Porque bien dice la palabra que aquellos animales no perdonaban el pecado. Por eso el sacerdote tenía que, año tras año, pedir perdón primero con sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo. Pero en Jesucristo, que no cometió pecado, dice, hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Ya Él está sentado en el cielo. Aquí hay algo que debemos preguntar. Si Cristo como tal, que murió por toda la humanidad, entonces ¿por qué mayoría se perderán si Cristo murió por toda la humanidad? La palabra de Dios dice que los perdidos van a ser como los granos de arena del mar. Entonces, si Cristo murió por ellos, ¿por qué se van a perder? Es porque no hicieron la parte de ellos. Así es. Es porque no hicieron. Cristo hizo la de él. Cristo murió por todo. Por todas esas personas que la misma Biblia registra que se perderán, que serán como los granos de arena del mar. Cristo murió por todo. Pero ¿qué pasó? Eso no le prestaron atención a Cristo. No creyeron. Y no hicieron la parte que le corresponde. Nosotros tenemos una parte que tenemos que hacer. Así es. Entonces recuerde esto. Jesucristo murió por los pecados para darnos salvación. Ahora tenemos nosotros, el ser humano, que hacer nuestra parte, que es creer y guardar la palabra. Así es. Mantenernos ahí, debajo de Jesucristo. Mantenernos ahí con Él, en sus brazos, sostenidos de Él. Porque sin Él nada podremos nosotros hacer y nada puede darnos salvación. Dice la palabra, solamente hay un nombre dado, oigan, uno solo, en el cual pueden ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Entienden? Entonces, o sea que no podemos conformarnos con saber que Cristo hizo el sacrificio. No. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte porque Jesús nos la encomendó, la parte que nos toca hacer. Amén. Así que nosotros podríamos con nuestras palabras moldear el sacrificio de Jesucristo diciendo, con su sacrificio Cristo salva a los que creen. Porque si yo digo que Cristo salvó al mundo con su sacrificio, ya el mundo no tiene que hacer absolutamente nada. No, ya todo el mundo fuera salvo, haciendo lo que le venga en gana, vamos a decir, como decimos nosotros. Claro. Si ya Jesucristo me salvó, ¿de qué me condena Dios? ¿Por qué tengo miedo a ir al infierno o ser destruido o al enemigo? Un ejemplo. No. Ahora en mi tiempo Dios demanda de mí lo mismo que demandó de los apóstoles. Fe y paciencia, y santidad. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. O sea, el maestro hizo lo más importante, abrir el camino con su muerte, darnos la oportunidad de llegar al Padre a través de Él. Ahora nosotros pasamos a ser alumnos para recibir la instrucción de Cristo, alumnos para nosotros ir al pie de la letra, como el maestro nos enseña, que es Cristo Jesús. Amén. Para llegar a Dios. ¿Con qué se compara esto es un examen que estamos pasando? Cristo hizo una parte muy importante, morir por cada uno de nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros apartarnos de lo que es malo, irlo poniendo de un lado. Ya Cristo no va a hacer eso. Ya somos nosotros los que tenemos que irnos apartando del pecado, de lo que es malo, poniéndolo de un lado y dedicándonos a practicar el bien. Esa es la otra parte. Así o sea es. Que muchos alcanzaremos mucho, otros menos, pero vamos a pasar. Con el 50 más 1 pasamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a repasar un poquito el versículo
1 hasta el 4 del capítulo 5 para así pasar al versículo 5 en adelante. Porque le dije que no todos van a ser salvos. Incluso no a todos se le habla con claridad porque Dios es quien conoce los corazones. Dios sabe quién es sincero y quién habla mentira. Y dice la palabra que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Sí, eso es una cosa que tenemos También, que ir corrigiendo. a nosotros se nos enseña a practicar la mentira. Pero la Biblia no enseña a practicar la mentira a nadie. Dice que no entrarán al reino de los cielos los mentirosos. Y eso es lo que más se habla en este mundo, mentira. En la boca de los políticos, muy difícil que usted encuentre una verdad. Así es. Y la mayoría de los religiosos por igual. Se nos ha enseñado a practicar la mentira como una salida a cualquier tipo de problema o situación inquietante. Pero Jesucristo, dice la palabra, no se halló mentira ¿en qué? En él. Y si entonces, si Cristo es mi modelo, ¿debe hallarse mentira en la boca mía? No. No. Por eso Cristo entró al cielo, pero te dio un molde. Y te dice, mira, incluso las aflicciones, que estamos hablando aquí de aflicciones y tentaciones, incluso se te da un molde, te dice Pedro te dice, fíjate primero que sean los mismos sufrimientos de Jesucristo, para que entonces haya alegría. Pero si tú sufres por robar, por hablar mentira, por ser malvado, dime. Sí, porque el sufrimiento, todo es sufrimiento, pero los sufrimientos no son iguales. Que Dios libre, cualquier persona está robando y le meten un tiro, va a sufrir, pero no por estar haciendo la voluntad de Dios va a sufrir, sino porque provocó el sufrimiento en que en el momento está sufriendo, lo provocó. Hay sufrimiento que nosotros lo provocamos y hay otro sufrimiento que lo vamos a sufrir por la causa de Cristo, por obedecer a Dios, pero son diferentes. Sufrimiento que usted provoca y sufrimiento que se van a cumplir en usted porque vivimos en un mundo imperfecto. Claro. Por eso recuerde esto que dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 15, dice, que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entrometido. Ahí está claro. ¿Entienden? No piensen ustedes que los sufrimientos que vienen en Cristo son los mismos que vienen en el mundo. No, sea honesto. Si usted hoy se encuentra sin familia, visualice su vida, su actitud, qué usted hizo. Si usted fue infiel, si usted fue hablador de mentira, borracho o lo que sea, y traiga eso entonces a los pies de Cristo. Y Cristo tiene el poder para restablecer su vida. Y usted tiene que demostrar el cambio espiritual que Dios da, que es el sello del Espíritu Santo. ¿Te entiende? Así es. Usted tiene que ser sincero. Porque aquí es donde Cristo dice, traed la carga. Esta es la carga del mundo. Los problemas del mundo son las cargas del mundo. Entiéndase esto. Tenemos que ser personas entendidas, porque cuando nosotros provocamos los problemas, la palabra de Dios es clara. Dios protege a sus hijos, está ahí a su lado, pero hay algo, Dios no se aleja de nosotros. Cuando nosotros nos inclinamos hacia el mal a hacer algo que a Dios le desagrada, se supone que tenemos que alejarnos de Dios para hacer eso. Entonces, al estar lejos de Dios, no vamos a tener la protección de Dios. Entonces, cualquier consecuencia que venga a través de eso, la vamos a sufrir. Pero no es porque es permitido, no es por Cristo que la estamos sufriendo, fue porque nos apartamos de Dios para hacer algo que a nosotros nos gusta, pero que a Dios le desagrada. El ladrón, ¿por qué se esconde cuando va a robar? Y es escondido y espera la noche, porque sabe que está haciendo algo incorrecto. Pero si ejecuta lo que ha venido a su mente a hacer
y le meten un tiro por ahí, aunque no se muera, pero va a sufrir. Eso no viene de parte de Dios, el sufrimiento. Claro que no. No, usted lo provocó. Bien, por eso dice aquí la palabra en el capítulo 5, dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos. Oigan bien cómo se considera Pedro. Pedro no se considera el Papa, Pedro no se considera el más grande, no. Ancianos con ellos. Igualdad. Dice, yo también anciano con ellos, testigo de las aflicciones de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidadla, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Por qué usted cree que Pedro habla de esta forma? ¿Por qué usted cree que Pedro habla de esta forma? Hoy en día, ¿cómo están las religiones? Hay hombres que se hacen sacerdotes por el poder que conlleva un sacerdote. Hay hombres que se hacen pastores por el poder que también conlleva ser un pastor. Pero no es porque le interese realmente salvar, que Cristo salve, porque nosotros no salvamos a nadie. A veces se nos ha pegado eso en la boca, de nosotros salvar. No. Cristo es el que tiene el poder de salvar a la humanidad. Es su nombre, dice la palabra, no el nuestro. Somos participantes ¿de qué? De sus aflicciones y de su gloria. No, nos los dice aquí primeramente. ¿Somos qué? Participantes, Bien, participantes de la gloria que ha de ser revelada. Somos participantes. Amén. Y bendito aquel que participa de forma desinteresada, dando toda gloria a Dios. Y dice aquí, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidadla. ¿Qué debemos nosotros hacer con el pueblo de Dios? Cuidarlo. Cuidarlo. Hay que cuidarlo. Pero en estos días no veo cuidar al pueblo de Dios. Depravarlo. Veo más depravación que cuidado. Dice, no por obligación. Como hay muchos que dicen, no, yo estoy obligado a hacerlo. ¿Quién te ha dicho a ti eso? Si tú no trabajas, Dios levantará a otro. Te lo dice. Dice que si la gente no habla, las piedras gritarán, dice. Con perdón, aquí dice la palabra que nosotros debemos cuidar las ovejas, cuidar al pueblo de Dios. Pero ¿de qué manera usted cree que Dios está diciendo que nosotros debemos cuidarla? Es que no le pase nada, que yo lo tenga abrazadito, acurrucadito. No, es cuidándola, advirtiéndola de los peligros. Amén. ¿Qué es lo que se hace en un rebaño? Usted lo cuida del peligro, de los perros, vamos a suponer que le gustan matar a esos animales. Claro. Usted lo cuida. ¿De qué manera nosotros cuidamos las ovejas que somos nosotros? Cuidándolas, advirtiéndolas del peligro, pero es basado en la palabra de Dios. Cuidado si usted sale de aquí, uno le explica, lo advierte. Usted la está cuidando del lobo que es Satanás. Usted la está cuidando, pero es por la palabra, advirtiéndole todo lo que Jesús dice ahí. Amén. Ese es el cuidado. Muchos creen que está reunido allí acoplado, hablando disparate, enseñando la palabra para que las ovejas estén protegidas. Amén, así es. Dice, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Recuerden esto. No es por el dinero. No manipules al pueblo de Dios, porque hay uno que conoce ya, que está mirando su grey. Dicen, no dominando la heredad del Señor. A ti nadie te ha puesto para dominar, sino siendo desechos de la grey. A nosotros Jesús no nos sino siendo dechados de la grey. No es para dominar, es para enseñar,
es para cuidar que estamos asignados. Sino siendo echados de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Cuándo es que va a ser la verdadera gloria de que quien sea pastor, quien sea dirigente? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Amén. Que es Jesucristo. Entonces, es por ello que le hablé primeramente que hay muchos que dicen, Cristo salvó al mundo con su... No. Cristo abrió el camino de la salvación. Y el que cree en su sacrificio, entonces es salvo. Sí, porque está claro, Jesús dice que Él ha venido a reconciliar al mundo con Dios. A reconciliarlo. Pero si usted quiere reconciliarse con Dios, ya usted tiene el camino abierto. Que Cristo lo abrió con el sacrificio. Y todavía está intercediendo por nosotros. Jesucristo ya me salvó. Ya yo no tengo que hacer esto, hacer lo otro. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que Jesucristo vino a enseñarnos a desobedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. No penséis que he venido a abolir la palabra de Dios o los profetas, dice Jesucristo. O sea, hermano, que ahí le aplica la gente, los religiosos, dicen, ya somos salvos por gracia, porque ya Jesús pagó la deuda mía. Por gracia. ¿Usted cree que usted no se sigue endeudando si se descuida? Y se puede perder con una deuda extra. Así es. Entonces, ¿ven ustedes lo contrario? Lo que es predicar el mensaje de Dios de forma clara para que usted pueda entender y se arrepienta de sus malos pecados, de su mal caminar, de sus malos deseos. O seguir unos cuantos que han hecho del templo de Dios, han hecho un circo de entretenimiento. Porque lo que buscan es entretenerte. Yo he visto hoy en día que el templo del Señor ya no es llamado casa de oración, porque si oran 5 minutos están inquietantes. Si se comienza a orar a Dios 10 minutos, es más, media hora, vamos a poner. Usted ve claramente que la casa de nuestro Dios se ha convertido en un circo. Vamos a llevar esta programación, vamos a hacer esto, lo otro, para entretener a un público que está ahí. Pero si entramos en oración y usted ora 15 minutos, sea en silencio, hay desespero. Comienzan gente para que usted ni ore. Y si usted quiere ver si es así o no es así, hágalo en su iglesia. Hágalo en su iglesia para que usted vea. Incluso van a buscarle versículos ni para que usted ore, porque le van a decir, no hagan como los que son del mundo, largas oraciones. Pero Jesús le dijo a la gente, no podéis orar ni un minuto. No podéis mantenerse despierto ni un minuto. Hágalo. Así es. Aquí hay algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi mente, y es como el hermano ha venido explicando con claridad. Si Jesús nos hubiera salvado en su totalidad, entonces Jesús hubiese sido injusto después de salvarnos, dejarnos en un mundo pecaminoso. No hubiera llevado a todo al cielo si el sacrificio nos salva en su totalidad. Ya no había necesidad de dejarnos aquí para que siguiéramos contaminándonos. No, fue un proceso de lo que es la santificación, de lo que es el proceso de la redención, la muerte de Cristo. Sí, porque muchas personas dicen, ya Jesús nos salvó, ya nosotros podemos hacer cualquier cosa, somos salvos por gracia. Entonces lo que usted hace malo, ¿Jesús lo acepta? Es porque todavía queda algo por hacer
y a nosotros que nos toca hacerlo. El evangelio debe ser predicado en boca de los seres humanos. Jesús puso esa responsabilidad en nosotros y vemos el interés de Jesús. Todo el tiempo Jesús ha tenido interés de que el ser humano participe en sus asuntos. Cuando el Señor creó al mundo, ¿qué parecido a esto? Que creó los animales no tenían nombre. Y le asignó al hombre que el hombre le pusiera el nombre a los animales. Porque el Señor siempre nos ha llevado en cuenta y quiere que nosotros participemos en sus asuntos. Jesús vino y nos salvó a todos, Él pagó el precio por todo, podía habernos llevado al cielo de una vez y no teníamos la necesidad de seguir en un mundo contaminado porque ya éramos salvos, pero parece ser que eso no era todo lo que había que hacer. Nosotros tenemos que purificarnos por sí solos, porque por sí solo no, por el libre albedrío que el Señor nos ha dado y que el Señor quiere que le sirvamos voluntariamente. Amén. Esa es otra prueba que el ser humano tiene que pasar, de que usted debe elegir a Dios voluntariamente. Jesús no quiere un reino de personas llevado al cielo bajo obligación, sino un reino de personas que hayan decidido ir voluntariamente al cielo. Amén. A reinar con Jesús. Todo eso faltó después de la muerte, del sacrificio. Toda esa prueba para el hombre. Amén, así es. Es así. Ahora en nosotros está hacer la elección, mirar nuestros pecados, nuestra mala vida, nuestra necesidad de Dios, y entonces abrazar al Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí no importa qué tan negra sea tu vida, si abrazas a Cristo, en Cristo está el poder de poder limpiarte y transformarte y llevarte a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor aquí en el versículo 5, capítulo 5, dice: igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿Ven? Porque es que Dios conoce los soberbios. Dios no quiere que en su pueblo haga gente soberbia. Eso tenemos que dejarlo aquí en la tierra. Los soberbios están fuera, como dice en Marcos 12:12. Que a estos soberbios se le habla en parábolas para que no se arrepientan y Dios no los salve. Porque es que no quieren arrepentirse, quieren hacer las cosas por soberbia. No, tenemos que ser humildes y aceptar las cosas como son. El pecado, llamarle pecado. Así es. Y la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Señor, en pocas palabras, lo que quiere es transformar nuestra vida, una vida sana. Como explicaba el hermano, los soberbios no van para el reino de los cielos. En pocas palabras, el Señor te está diciendo a ti y a mí que las cosas malas que hay en nosotros tenemos, con la ayuda de Cristo Jesús, despojarnos de ella y dejarla aquí en la tierra, porque con eso no vamos a poder entrar al cielo. Al cielo no se va, dice la palabra de Dios que con egoísmo no se va a entrar al cielo, con soberbia, con mentira, con engaño. O sea que esos son obstáculos que nosotros, con la ayuda de Cristo, tenemos que pedirle al mismo Dios que nos ayude a que esas cosas salgan de nosotros y nosotros tirarlas para un lado, y que el Señor se haga cargo de eso y lo ate y lo tire a lo profundo del mar, como Él ha dicho, y nosotros quedar liberados de todas esas cosas, porque como único es que vamos a entrar al reino de los cielos. Si seguimos con toda esa cosa encima, mentira, soberbia, egoísmo, impiedad, el Señor dice que tenemos que ser compasivos, tolerantes, amorosos, que esas sean las virtudes que hayan en nosotros para poder entrar al cielo.
Así es. Y escuchen bien lo que dice el versículo 6 para que vean que todo va en una línea, que el Espíritu Santo no se equivoca. Dice el versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Pedro, humillaos. ¿Qué dice? Humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, Amén. para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Quién es que tiene que exaltarnos nosotros? Dios. Dios. Nosotros tenemos que humillarnos ante la mano de Dios. Vean cómo es que el Señor Humillaos trabaja. pues bajo la poderosa mano de Dios. Vean cómo es que el Señor trabaja. La explicación que estoy dando de una vez va hablando de eso. Claro. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos limpiemos. Yo puedo darlo por testimonio. Yo era una persona incómodo. Y no le voy a decir que no aparezca de vez en cuando alguna cosita. Pero le doy gracias a Dios que ese carácter fuerte que yo tenía, Dios ha ido moldeándome. Y eso es lo que el Señor quiere, que esa cosa nosotros la pongamos en su mano. Que Él se va a hacer cargo de eso y va a eliminar eso. Y nos va a dejar natural, limpio. Que lo que brote de nosotros sea la compasión, el amor. Amén. Y oigan lo que sigue diciendo. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, Amén. porque Él cuida de vosotros. Entonces ustedes ven la diferencia de predicar la palabra de Dios con el Espíritu Santo, exaltando a Cristo y hablando la verdad de Cristo, que maquillando el mensaje. Que la explicación que vamos dando delante la va afirmando con la misma escritura. Claro. Búsquese su Biblia. ¿Cómo? Para que usted vea cómo el Señor va hablando detrás de la explicación que vamos dando. Y no es porque no es porque estamos mirando las escrituras. No. Es porque el Espíritu Santo está poniendo en nuestra mente lo que hay que decir. Amén. Porque no puede ser una coincidencia que lo que estemos explicando el Señor lo vaya reafirmando. Eso no es coincidencia. Así es. Entonces, el Espíritu Santo ya sabe lo que va a hablar. Cuando el Espíritu Santo habla, yo me puedo sentar aquí. Ahora, el Espíritu Santo me habla a mí también. ¿Por qué? El Espíritu Santo conoce mi corazón. Y estas palabras son para mí también. Amén. Estas palabras son para mí también, porque quizás ustedes que son un público amplio, que están escuchando a través de las diversas plataformas digitales de esta emisora y a través de Facebook, se ponen a confiar en mí. No, no confíen en mí ni en Tineo. Confíe en la palabra y escuche con atención lo que el Espíritu Santo dice. Amén. Hay que dar una advertencia a los oyentes, porque ustedes oigan que estamos dando una explicación clara y la palabra de Dios lo va reconfirmando. No pongan su vista en nosotros, no, es en Dios, en Cristo Jesús y su Espíritu Santo, es que tenemos que confiar. Amén. Porque es que nosotros estamos luchando. Estamos luchando. Somos instrumentos vacíos. Claro. Estamos luchando con los mismos pensamientos, con las mismas batallas del mundo. Y en cualquier momento que Dios no lo desea, que Dios no lo quiera, que nos guarde, podemos caer y podemos hacer nosotros que el nombre de Dios sea blasfemado por culpa de nosotros. Ahora, que Dios nos ayude, porque dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces ¿qué? Dios lo levanta. Se levanta. Porque es que las tentaciones y el enemigo trae tentaciones, trae a nuestra vida todo tipo de males. Pero nuestro deber es
predicar la palabra de Dios, a ser discípulos de Jesucristo, no nuestro. Amén. Yo no estoy llamado a ser discípulos míos, ni a enseñarle mi verdad, a enseñarle la verdad de Dios, la que Dios plasmó en su palabra y en su Hijo Jesucristo, para que entonces el sacrificio de Cristo en la cruz tenga poder en usted. Amén. Esto, voluntariamente yo lo hago. Amén. Por eso dice aquí, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él cuida de vosotros. O sea, el que está cuidando de nosotros también es Jesucristo. Dice ahora, sé sobrios y velad. ¿Qué dice aquí? Sé sobrios y velad. O sea, estar atentos, no emborrachados, no confundidos, sobrios. Una persona sobria es una persona que está en su sano juicio. En sus juicios está cabalmente en su sano juicio. Que no está ni mezclado con otras cosas, ni con alcohol, ni con droga, ni con nada de eso. Que sus pensamientos están claros. Amén. Y está velando, es que está atento a todo lo que se habla, a todo lo que puede dañar la voluntad de Dios. Por eso lo dice claramente aquí, dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿quién? Nuestro adversario. Ahora, hay gente que no quieren que usted esté activo. Hay gente que puede venir quien sea y que usted no lo cuestione, que usted acepte lo que venga de él, aunque no sea bíblico. Eso no es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Satanás? Es que usted desobedezca, aunque sea en un punto. Porque es por un pecado que usted va a ser juzgado. No son por 3 o 4. Que desobedezca. Es por uno. Un solo pecado que se halla en usted. Ya un pecado es el que lleva a la muerte. No son 2 ni 3. Es un pecado que lleva a la muerte. Por eso es que a Jesucristo se proclama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. No dice los pecados, dice el pecado. Sí, porque el el mundo. pecado es uno. Cualquier cosa es pecado. No son tantos los pecados, el pecado es uno. Cualquier cosa que esté en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios, es pecado. Señores, esta es otra enseñanza que le voy a decir al mundo. El pecado en el mundo es uno solo, pero hay diferentes formas de cometer ese pecado. Está con la ¿qué? Con la homosexualidad, con el lesbianismo, con el robo, Con la mentira. con la desobediencia a padre y a madre, con la blasfemia en el día de reposo de Dios. Hay muchas formas de cometer ese pecado. Pero todos esos pecados es el mismo. Te lleva a la muerte. Por eso dice la palabra, todo el que pecare morirá. Todo el que ¿qué? El que pecare. Todo el que pecare. Porque el pecado es uno solo. Y lo que Satanás quiere entrarse, sea no importa en tu religión, en tu familia, es para que tú desobedezcas la palabra de Dios, aunque sea en un punto, y te quiere mantener ahí. Por eso dice aquí que estemos velando y sobrios. ¿Qué dice aquí? Dice, sé sobrios y velad. ¿Qué dice? ¿A quién es que tenemos que velar? Velar por... Ser sobrios quiere decir atentos con sus pensamientos claros en Dios y velar al enemigo cuando se acerque. ¿Por qué? Y velar porque las cosas se hagan. Claro, claro. Dice, sé sobrios y velad. Por ejemplo, un soldado de guerra cuando está velando en la noche, ¿por qué toca la trompeta? Es porque se acercan los enemigos. Entonces, esa es nuestra misión. En nuestra propia vida, estar sobrios y velando. Dice, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando
a quién devorar. Entonces, si ya conocemos la verdad, ¿nos dejaremos devorar? Si ya Dios no ha dado la coraza, la armadura, la protección, ¿nos las dejaremos quitar? No. Hay algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que es con el descuido. El enemigo quiere que estemos de cuidado. Cuando algún animal va a cazar una presa, ¿qué es lo que procura? Es que la presa esté descuidada. Oigan bien, amén. Oigan bien lo que sigue diciendo. Dice la palabra del Señor, resistirlo. ¿Cómo lo podemos resistir? Aquí lo está claro. Resistirlo firmes en la fe. ¿Y qué es lo que hemos creído? Amén. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Salvador. Jesucristo es el autor de la salvación, el Hijo del Dios eterno. Amén. ¿En qué debo yo quedarme? Eso, ahí. Dice, resistirlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. ¿Qué están haciendo nuestros hermanos? Por todo el mundo, pasando por nuestras mismas aflicciones. Yo di un ejemplo con lo sucedido en el Jet Set. Lo que hoy en día están sufriendo los familiares del Jet Set, ¿están sufriendo por los mismos sufrimientos de un cristiano? No. No son los mismos sufrimientos. Porque esos hoy en día están sufriendo por seguir el mundo, al alcohol, a la fiesta, a lo depravado. Pero hubieron 70 cristianos que perdieron la vida y que sus familias están sufriendo. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. El mundo por eso no hizo duelo. Las iglesias no hicieron días de oraciones ni de ayunos por esa familia. Porque ya los que están decapitados están salvos. Porque prefirieron entregar su vida. Pero sus familiares todavía están siendo perseguidos. ¿Y están sufriendo? Y están sufriendo. ¿Y qué dice aquí? Resistir los firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién es que nos va a establecer? ¿Quién es que nos va a afirmar? Dios. ¿Quién es que nos va a fortalecer? Dios en Jesucristo. Porque Dios hizo esto con Jesucristo. No dice la palabra que Dios fortaleció a Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo oraba, ¿quién era el que lo fortalecía? Era Jesucristo, que sacaba su propia fuerza. Dice que Dios le fortalecía. Enviaba ángeles para fortalecerlo. Dice que Él no hacía la cosa por su propia cuenta. Entonces, por esto, haga las cosas como lo hizo Jesucristo. Jesucristo oraba y pedía a su Padre. Ahora nosotros tenemos que usar el nombre de Cristo para orar y pedir al Dios de Jesucristo. Amén. Juan 20:17. ¿Qué dice Juan 20:17? Vamos a ver lo que dice Juan 20:17. Por eso hay que estar velando. Juan 20:17. ¿Qué dice aquí? Juan 20:17 dice: entonces Jesús le dijo, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. ¿Y qué dice aquí la palabra en Pedro? ¿A quién servimos a través de Jesucristo? Es a Dios. Amén. Es a Dios. Vamos a leerlo aquí. Dice aquí. Dice, vamos a leerlo en Primera de Pedro,
versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para vosotros. Gracias a la fe sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que será revelada en el último tiempo. Por eso rebosáis de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas. Entonces es por ello, porque dice que por medio de Cristo servimos a Dios. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado. Es por ello, porque a través de Jesucristo servimos a Dios. Y esto es lo que tenemos que enseñarle al mundo. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Miren lo que dice en Romanos 15, 17 al 18. Dice, por tanto, mi servicio a Dios es para mi motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los no judíos lleguen a obedecer a Dios. Entonces, es por medio de Jesucristo que servimos. Y dice que ya servimos a Dios, no con sacrificios, sino con sacrificios espirituales. Es que servimos a Dios por medio de Cristo. Amén. Lo dice la Escritura también. Entonces, mis hermanos, esto es necesario que se predique al mundo. Dice, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No hay tiempo para más, son las 10:17 minutos. Pero créale a Dios. Crea en el sacrificio de que Cristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero usted tiene que creer y ser bautizado y dejarse purificar por Jesucristo. Guarde los mandamientos de Dios que están ahí, que son los que señalan el pecado. Y desde hoy, trate de vivir una vida nueva. Aleje la mentira de su boca, acepte la verdad y diga la verdad. Y deje que la verdad purifique su corazón y su mente. Pero no ande en mentira. Comience a hablar la verdad. Comience a amar los mandamientos de Dios. Léalo. Si usted no lo conoce, léalo. Si usted ha deshonrado a su padre y a su madre, llámelos y pídale perdón. Si usted ha ofendido a un hermano, sea de su propia sangre, llámelos y pídale perdón. Si usted ha ofendido a un vecino, llámelo y pídale perdón. Y dígale, soy un hombre o una mujer nueva, porque de mí Dios ha tenido compasión y me está dando la oportunidad de redimirme con Él. Amén. Sea honesto en su trabajo. Si usted trató un día por 1,000 pesos, un ejemplo, reciba esos 1,000 pesos.
No trate de hacer mal el trabajo. Usted tiene una autoridad suya de poder decir sí o no, pero no haga nada a disgustos, porque esto trae maldad. Sea justo y haga lo que vaya a hacer con amor. En el día santo del Señor, que es el día sábado, retenga su pie de hacer su propia voluntad, porque con esto usted honra al Dios de la creación. No se deje llevar de nadie que digan no, que porque Jesucristo resucitó el domingo, ahora es el domingo. Eso no lo dice la Biblia ni ningún apóstol que le diga a usted, ahora guardamos este día porque este día. No, dice la palabra, queda un día de reposo para nosotros, porque el día de reposo de Dios se renueva cada sábado. Cada sábado no es el mismo, son días nuevos. Por eso dice la palabra, le dejé mis días de reposo. Usted no cumplió año una sola vez. Cada vez que usted cumple año, su día se renueva, la fecha se renueva. Y cuando usted reciba cada cumpleaños de su vida, usted va a estar más viejo, porque es que su cuerpo cambia. Respete ese día, el día sábado, como lo dice ahí la palabra, porque es día de Dios, es señal de Dios con el pueblo que Dios ha escogido. No se lleve del mundo, porque dice aquí que tenemos que estar velando, porque el diablo anda ¿qué? Como león rugiente. Y estas cosas es la que él quiere devorar de nuestros corazones. Toda obediencia a la palabra de Dios, el diablo quiere devorarla de nuestros corazones. Pero debemos resistirlo, no combatirlo, resistirlo en la fe, que es la palabra de Dios. Pero si yo voy con el diablo y yo le digo a cualquier persona que se abstiene a obedecer la palabra, yo le digo, hay pecado, dice la palabra, en los mandamientos, en hacer conforme a lo que dice Dios. Hay pecado en ello, y ellos mismos declaran con su boca, no hay pecado en ello. Ahora, ¿hay pecado desobedeciendo la palabra de Dios? Sí hay pecado. Pues entonces déjeme tranquilo guardando la palabra de Dios, porque yo no quiero que se haya pecado en mí ya, porque para eso murió Cristo, para limpiarme del pecado, y he entregado a Cristo esta desobediencia. Entonces guarde la palabra de Dios, sea astuto, use la lógica, use el entendimiento, use el discernimiento, y ore sin cesar. Ore en su casa, ore en su trabajo, ore en todo momento. En esta semana que se ha declarado santa, utilícela para orar. Ese tiempo de vacaciones donde no se trabaja, utilícelo para leer la palabra, para orar, y vea dentro de usted, en su comportamiento, en su vida diaria, y deje al mundo en pos del mundo. No comience a criticar al mundo. No, critíquese usted mismo. Critíquese usted a ver si usted anda conforme como anda el mundo. Pregúntese usted qué está usted haciendo. No se lleve del mundo. Claro. Pregúntese usted personalmente qué estoy yo haciendo. ¿Estará bien o estará mal? Recuerde que la palabra de Dios nos llama muertos vivientes a los que no han aceptado la palabra de Dios como está escrita. Dice la palabra, deja que sus muertos entierren a sus muertos, mas tú sígueme. Es así. El Señor no quiere que nosotros estemos desafiando el peligro. Es que estemos quietos, dice el Señor, está quieto, confía en mí. No te pares en lugar equivocado. Espérame ahí. Nosotros estamos llamados a esperar al Señor hasta que regrese en gloria. Esperarlo firme, tranquilo, sin provocar nada que pueda perjudicar nuestra vida. Amén, así es.
Mis hermanos, hemos llegado ya al final de este programa. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Mañana miércoles, si Dios lo permite, entonces ya vamos a terminar de leer el versículo 12 para poder entrar ya a segunda de Pedro. Ya el versículo 12 en adelante es una despedida de Pedro. Dice por aquí en el nombre de Cristo Jesús: por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente para animaros y testificar que esta gracia en la que estáis es la verdadera gracia de Dios. Amén. Aquí Pedro se está despidiendo de todos ustedes y de nosotros aquí. Amén. Y dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Los saludan a ustedes. Amén. Y a nosotros aquí. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos los que estáis en Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos ustedes de parte del apóstol Pedro. Y un beso. Amén, así es. Entonces, mañana entramos al segundo libro o a la segunda carta de Pedro. Se llama Segunda de Pedro. Entonces, que Dios me le bendiga, que Dios le guarde. Estén velando, velen, resistan toda palabra del enemigo, toda acción del enemigo que les quiera llevar a ustedes a desobedecer la palabra de Dios. Jesucristo en ningún momento desobedeció la palabra de Dios. Nos enseñó a hacer la voluntad de Dios y a hacer lo que es necesario en el momento justo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos despedimos en oración. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos amonesta de manera que podamos entender, nos habla. El Señor lo que quiere es que nosotros nos despojemos del viejo hombre, que podemos llegar a ser hombre nuevo. Usted ha visto como la culebra mudan, que botan el pellejo. Cuando ella bota en ese pellejo, la vejez que había en ella se va y viene nueva. Entonces el Señor quiere que nosotros nos despojemos del viejo hombre, que el viejo hombre se vaya con toda su mala costumbre, con toda su malicia, que se vaya, y nosotros quedar hombres nuevos, llenos de virtudes, sobre todo de amor para compartir con los demás. Eso es el llamado que el Señor nos hace. Ese es el fin del discurso de la palabra. Son muchas palabras, pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos a ser personas nuevas en Cristo Jesús, llenos de virtudes, de amor. Cuando hay amor, hay abundancia, hay paz, hay alegría. Y todos nos transformamos en un nuevo hombre, podemos gozar de una armonía perfecta. Y eso es lo que Dios quiere, porque de esa manera es que el Señor nos va a llevar al cielo, despojándonos del viejo hombre, que ese viejo hombre se vaya a lo profundo de la mar con toda su mala costumbre, con su mentira, con sus engaños, con todas sus falsedades, que nosotros quedemos libres para practicar el bien, la justicia y el amor en Cristo Jesús. Todo lo que se habla aquí, palabra por palabra, esto es lo que Cristo busca, que nosotros nos purifiquemos, lleguemos a ser la persona que podemos imitarlos a Él, para así poder vivir por toda la eternidad. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos ayude a que estas palabras queden en nuestra mente, que no se nos olviden, para ir poniéndola en práctica. Vamos a orar. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, por su palabra, por su amonestación. Gracias, Señor,
Ponemos, Señor, la audiencia en su mano, su familia, que ellos puedan ser una luz allí, Señor, que alumbren en medio de la tiniebla, igual que nosotros aquí, Padre Santo. Síganos usando como instrumento. Ponga siempre, Señor, usted la palabra en nosotros, la explicación de su palabra, Señor. Mire, Señor, su iglesia a nivel mundial, los dirigentes, que ellos, Señor, también puedan captar su palabra y que puedan hacer un resumen, ampliar la explicación de manera que se entienda, regido por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, le damos. Mire, nuestra familia la ponemos en su mano. Mire a Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos. Mire a mi esposa, mis hijos, mi nietecito, Dios, todos nuestros vecinos lo ponemos en su mano. Ayúdenos a ser una luz donde quiera que nos encontremos, Padre Santo, que podemos representarlo a usted y presentárselo a usted a las demás personas. Hablar de usted, que ese sea nuestro anhelo, que eso sea lo que haya en nuestra mente, que nosotros podemos, Señor, presentarlo a usted donde quiera que estemos, a todas las personas. Gracias, Señor, le damos. Quédese con nosotros, Señor. Perdónenos, Señor, si cualquier cosa ha salido de nuestra boca. Perdónenos, pero no permita, Padre, mediante su Santo Espíritu, que salgan palabras de nuestra boca, sino que las palabras sean dirigidas por su Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya para terminar, ahorita no le dije el versículo donde dice que nosotros adoramos a Dios a través de Cristo y servimos a Dios a través de Cristo, ahora con sacrificios espirituales. Y está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Para afirmarlo, porque no me gusta dejar nada a media. Después dicen, no, pues no me dijo. Miren, véanlo ahí. Capítulo 2, versículo 5 de Primera de Pedro. Dice, vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, elegida, preciosa. El que crea en ella no será desfraudado. El que crea en ella. Amén. O sea, como explicamos desde un principio, Jesucristo, con la simple muerte, Él no salvó al mundo por decir, ya está salvo. No. Él abrió el camino para que el que crea sea salvo con ese sacrificio. Amén. Y ahora nosotros tenemos que mantenernos en Él, obedeciendo y aceptando la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y aceptando el sacrificio de Cristo. Claro que sí. O sea que, si usted entró ahora y va a escuchar esta palabra un poquito extraña, véalo desde el comienzo para que pueda entenderlo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Sigamos sirviendo a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos orando a nuestro Dios a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos guardando los mandamientos de nuestro Dios a través de la gracia y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios siempre esté contigo y que el Espíritu de Dios haga las obras en tu vida como la hizo en la vida de Jesucristo. Dios te cuide, Dios te bendiga. Saludos para Alde Mateo allá en México, que dice por aquí, buenos días, saludos y bendiciones para todos ustedes en donde quiera que se encuentren. Bendiciones, amén. Que pasen bonito día en sus trabajos y llenos de bendiciones. Alicia Ramos dice amén. Dios bendiga también a Alicia, a su esposo, a toda su familia. Si usted entró tarde, vuelva a escuchar esta predicación de este día porque está bien buena. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye bye.